Señor, muchas gracias, Padre, por esta mañana tan hermosa en la que nos has congregado para darnos un mensaje. Un mensaje, Señor, que sale de tu corazón y viene al nuestro. Gracias, Señor. Muchas gracias, que haya un discernimiento espiritual para que podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Yo simplemente, Señor, soy el mensajero. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablar del poder de Dios de una parte, ¿no? Porque Él es poderoso en todos los aspectos. La Biblia tiene historia, tiene muchos aspectos, pero en todo lo que habla la Biblia tiene una enseñanza y busca reflejar a Jesucristo. A Jesucristo. Y quiero hablar con ustedes esta mañana, siguiendo un poco lo que ya les había dicho ya habíamos platicado de José, el soñador. José, hijo de Jacob, que sus hermanos lo trataron de matar, pero no sabían que era un proyecto que Dios tenía para la vida de él, para que él fuera a Egipto, para que él llegara a Egipto y ahí se formara ya el pueblo hebreo. Lo vendieron como esclavo, llegó a Egipto, lo compró Potifar, un capitán de la guardia del rey. Problemitas, fue a la cárcel, estuvo siendo instruido en muchos aspectos, hasta que llegó a ser el segundo después del faraón. Y con más o menos unos 60, 70 personas, porque ahí iban sus 11 hermanos más, que junto con él son todas las tribus de Israel. Y ahí estuvieron, se fueron multiplicando, creciendo, pero él tenía que morir, ¿no? Él tenía que morir. Dios, habían tomado ellos el lugar más fructífero de todo Egipto, que es el área de Gosén. Y pues muere José y mueren los faraones y vienen otros faraones y todo eso del amor, del cariño que se le tenía, porque le profetizó 7 años de abundancia, 7 años de escasez, etcétera, etcétera, al faraón. Y se cumplió y lo hizo el más, pasaron por esa hambruna con mucha facilidad, muy bendecidos. Por eso lo puso como segundo. Pero le digo, pasó todo y el pueblo creció, ya eran como 2 millones de personas. Ya era todo un pueblo y era hombre, siempre ha sido un pueblo fuerte, un pueblo muy fuerte, y el faraón pues comenzó a ver eso y a pensar, ¿qué tal si este pueblo se une con nuestros enemigos y nos destruyen? O ellos, entonces los vamos a tomar como esclavos. Y posteriormente, buscando deshacerse de que cada vez que las parteras naciera un varón, le diera muerte en ese instante.
lo asfixiara. Pero Moisés no fue así. Lo echaron en la barquita de Moisés. El asunto es de que lo vio la hija del faraón, lo tomó y se creó en el pueblo egipcio, con todas las enseñanzas, con todo de guerra y de todo, ¿no? Como hija, como nieto del faraón, mejor dicho, ¿no? Y llega el momento, alrededor de 320 años, en que Dios le habla a José a través de una zarza, o sea, de una arbusto que no se consumía, y ya le dijo todo lo que tenía que hacer para liberar al pueblo de Dios. Y fueron él y Aarón, su hermano de Moisés, porque Moisés era tartamudo. Esa es la excusa que puso ante Dios para no presentarse ante Faraón. Para eso ya habían pasado 40 años en que Moisés tuvo que huir de Egipto porque mató a un egipcio. Pero eso ya se había olvidado, ya era otro el faraón que estaba. Y se presentan ante él pidiéndole que dejaran en libertad a su pueblo. Que lo dejaran en libertad. ¿Y a nombre de quién le dice? De nuestro Dios. Y les dijo, claro que no. ¿Qué ocurrencias? Lárguense de aquí. Pero el faraón, que ya los tenía como esclavos, les pidió mayor producción de ladrillos y sin darles paja. Sin darles paja, que se necesitaba para eso. Imagínate cómo terminaban y cómo querían a Moisés, ¿no? ¿Para qué fuiste a hablar? ¿Para qué fuiste a interceder? Estamos bien aquí, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo todo cómo se desarrolló hasta que ellos quedaron en libertad y que esa actitud, o sea, actitud es lo que tú eres, lo que tú realmente tú eres, esa es tu actitud. Y esa actitud del faraón se podría asemejar mucho a nuestra vida. Ahí está una de las enseñanzas que vamos a aprender hoy. Se podría asemejar mucho, mucho a nuestra vida. Entonces inicia la historia de Moisés y el intercambio en Éxodo con Faraón, en donde Dios obliga poco a poco, Éxodo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón,
Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Ahí le paramos. Entonces, cuando venían las plagas, ciertamente el pueblo de egipcio pues sufría mucho porque las plagas iban bien definidas, estaban muy bien relacionadas, por lo general, a los dioses que ellos adoraban. Como la primera que mandó, que fue que el río Nilo se convirtiera en sangre. Ellos adoraban el río Nilo. Ellos los domingos hacían campamentos, ponían carpas alrededor del río, festejaban, lo adoraban, hacían ahí celebraciones, etcétera, y que de pronto el río Nilo comienza a convertirse en sangre, lo que ellos más odiaban. Ellos no podían ver sangre así en las casas, etcétera. Entonces, ellos comenzaron, no podía beberse esa sangre, no podían tomar nada del río Nilo, no se podían bañar, pero el pueblo de Dios, el agua que ellos tenían era diferente. Ellos no estaba convertida en sangre. El de ellos era agua limpia. Y eso fue por 7 días. Por 7 días. Y va de nuevo, ya le dice, le manda a decir el faraón que ya que quería hablar, negociar con Moisés, van y se presentan ellos y les dice, deja ir a mi pueblo de nuevo, ahorita lo que le había dicho, para ir a celebrar ahí cerca, aquí afuera. No le estaba pidiendo la libertad de irse, era nada más que los dejara salir al desierto. Pero allí fue cuando Dios le endurece el corazón y Dios y el faraón les dio la promesa de libertad. Pero ¿qué creen? No cumplió. En su corazón lo sentía, quería que desapareciera la sangre del agua, y pues se rinde y les promete la libertad, pero a los días le vuelve a decir que no, y si había él algo de querer hacerlo, vamos a verlo en Éxodo, igualmente 5, ocho al 9. Y les impondrás, dice, la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les dio nada. O sea, la paja, ¿no? Como les dije ahorita, hace un momento. Porque están ociosos, decía. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestros dioses, a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos,
para que se ocupen en ello y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces le endureció el corazón y viene ahora la plaga de los piojos. Pero aquí los piojos estaban en todas partes y era un Dios para ellos, pero también lo odiaban tenerlos. Por eso casi los egipcios se rapaban, pero ahora lo tenían en todo el cuerpo. Ahora se querían acostar y estaba lleno de piojos la cama. Todo estaba lleno de piojos. Y allá en Gosén, con Moisés, libres ellos de piojo. Vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a hacer lo mismo, que es lo que hace mucha gente cuando están sufriendo. ¿O solamente yo soy el único? Conozco personas, familias, que se presentan a la iglesia cuando están pasando por un problema. Están pasando por un problema, yo creo que ustedes los han visto también. Están pasando por un problema, vienen 1, 2 veces, 3 veces, se les resuelve el problema. A San Diego. Olvídate ya de Dios. La promesa, ahí quedó. Ahí en la puerta, cuando nos vamos yendo, me dice, pastor, cuente conmigo, aquí vamos a estar, yo y mi familia. El siguiente domingo, aquí vamos a estar, nunca vamos a faltar. Me dice Carmen, ¿qué te dijo? Lo mismo, le digo. La misma promesa, cuando se le resuelva su problema, rompen con la promesa. Y así ha sido. Así ha sido. Pero pues ellos van creciendo, van madurando hasta que ya se quedan en alguna iglesia y echan raíces, ¿verdad? Pero en esa forma se parece mucho a nosotros. Cuando estamos sufriendo, nos hincamos y prometemos lo que quiera, a tratar de que se resuelva ese problema con los hijos, con el matrimonio, con las finanzas, con la salud, con el problema que estén pasando. Y vean cómo nosotros compartimos mucho eso como con la gente que no te conoce bien y hacemos promesas. ¿Han hecho promesas a Dios? No digan que sí, ni nomás piénsenlo. Porque el que diga que no es un mentiroso. Y que luego no las cumplimos. Al rato ya no las cumplimos como lo hacía Faraón. Bueno, y sigue repitiéndose todo, ¿no? Pasaba lo mismo, los decían, traigan a Moisés otra vez, que venga aquí otra vez. Y lárgate de aquí, ya. Vete con todos y váyanse a donde quieran, pero quítense, salgan de este lugar. Y al ratito, ¡ey, deténganlos! Y les manda los insectos. Y se repite la historia. Y mata todas las vacas. Ahora, fíjate cómo, por la dirección, de un solo hombre, por la soberbia de un solo hombre, todo el pueblo sufre por no obedecer a Dios. Y les llega después las úlceras y
se repite. Dios estaba tratando. ¿Por qué Dios estaba haciendo? Porque quería que se diera cuenta el faraón quién era Dios, quién es el verdaderamente Dios, y que también el pueblo de Israel, el pueblo de los hebreos, conozcan quién lo está liberando. Por eso ellos, en sus frases hasta en la actualidad, cuando se refieren a Dios, para exaltarlo, dice, con mano fuerte nos sacó de la esclavitud de Egipto. Como diciendo, con mucho poder nos sacó del pueblo de Egipto. Entonces, Faraón dice que sí, pero no lo hace. Vino el granizo, vinieron las langostas, pero como les decía, ¿cuántas personas sufren a causa de una persona, una nación, un pueblo? Pero no nos vayamos ahí con ellos. Tu casa, tu hogar, tu familia, por una decisión mal tomada, sufren a causa de ello. Un hijo, una hija. Cuando desobedecemos a Dios, es muy difícil, casi imposible, que seas tú el único que sufra. ¿No lo han visto? ¿Cómo sufre toda la familia? Por vicios de algún hijo, de algún familiar, etcétera. Y el penúltimo fue la oscuridad. No nos olvidamos de ello, que era una oscuridad tan densa, que no se podían tocar uno a otro. Haz de cuenta que estaban ciegos por 3 días. Estaban ciegos por 3 días. Y claro, el pueblo de Dios, con su solecito cada uno, con sus lámparas, ellos estaban muy bien. La última plaga que mandó, la voy a dejar pendiente. Cuando Dios te da una orden, tú en realidad la tomas en serio. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios te dice, mira, deja de estar pensando de esa forma negativa. Deja de estar calumniando a la gente. Gran parte de las personas que se van de una iglesia se van por otra persona que los lastima. Por otra persona que vienen aquí esperando amor, esperando comprensión, esperando amistad, etcétera. Hablamos nosotros que es una familia. En la calle son maltratados, en el trabajo, sus hijos en la escuela, pero esperan que aquí sea diferente. Y siempre hay alguien que los lastima, que los ofende, a veces sin querer. Pero Dios nos dice, cambia tu forma de hablar,
Cambia tu forma de pensar. Que ese amor de Cristo esté dentro de ti. Y mucha gente se aleja, pero afortunadamente encuentran otra congregación. Pero cuando andan buscando una congregación que sea perfecta, ahí sí van a fallar, porque no la van a encontrar. Mucha gente le pide a Dios perdón, pero Dios sabe la realidad, que no quieren cambiar. Cuando el Espíritu Santo los derarguye de pecado, que Él es el que lo hace, no eres tú el que lo tiene que hacer. No tienes tú que ir a decirle a alguien, hey, estás pecando. Hey, te vi en tal lugar, no está bien. Si antes no has orado y no te ha mandado Dios. El que derarguye de pecado es el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él es el que te hace sentir mal. Y Él es el que te hace que te hincas y pidas perdón. Pero con el tiempo pasan días, semanas, a veces hasta meses, y vuelven a caer. La carne les vuelve a ganar, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Hay una lucha constante. El diablo lo resistes, el diablo se va, pero va a regresar. Va a regresar y tienes que estar preparado, preparada para cuando llegue eso y no vuelvas a caer otra vez en lo mismo. Entonces, inclusive le llegas a decir, te prometo que de ahora en adelante voy a diezmar. Y llegan y te preguntan, son tocados en esa área de las finanzas. Y me preguntan, ¿cuánto para atrás que no he dado tengo que dar? Yo les digo, nada, no. Nomás empieza ya. La próxima vez empieza a entregar lo que Dios te dice. Lo que Dios ha dejado, dicho, los diezmos. Y sí, lo hacen una semana, 2 semanas, 3 semanas, y luego de repente hay una crisis por ahí y rompen con la promesa. Porque lo que tú tienes que hacer, siempre a Dios tienes que ponerlo primero. Siempre ponerlo en primer lugar. Tú recibes el dinero, agarras los diezmos y los apartas. Suponiendo que fueran 1,000 pesos, sacas 100 pesos y los apartas. Tú cuentas con 900 ya. Es con lo que cuentas. Pero llega algún problema o algo, Dios, préstame. Me van a cortar la luz, me voy a quedar sin agua, por mal financiamiento, por cometer errores, comprar cosas que no necesitan, etc. Y toman de vuelta de el dinero que le pertenece a Dios. Y como tú ves que no pasa nada, porque no va a pasar nada, aparentemente, pero Él no te va a castigar ni nada, porque Él no es el que necesita el dinero. El que necesita la bendición de las finanzas somos nosotros. Entonces no hay problema. Dice Dios, Él te manda, Él te castiga. No te castiga. Ya estás castigado desde antes. Él nomás simplemente se hace a un lado. Tú no cumples con tus promesas. Bueno,
no hay problema. Seguimos igual, dice, a ver cuándo entiendes espiritualmente lo que es respecto a las finanzas. Entonces, cuando viene algo serio y que tú crees que no pasa nada, y tú te pones a prometerle a Dios, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque no se te olvide que lo que estamos hablando ahorita, lo que vienes a recibir acá o a cualquier iglesia, no es una palabra de algún filósofo, de alguna persona muy inteligente, que tiene algún libro y que están estudiando, leyéndolo, etcétera. No, estamos oyendo la palabra de Dios. Nos estamos rigiendo por las leyes de Dios y tienen una consecuencia. Tienen una consecuencia. Ciertamente, eso sí, por favor, Él nunca mandará enfermedades. Ah, no cumpliste con esto, no cumpliste con aquello, ahí te va un catarro. Para no decir más cosas más feas. Porque luego, cuando hay algo, buscamos culpables y el más fácil es Dios. Porque Él te da las promesas, pero el que no cumpliste fuiste tú. Fui yo. Y es donde vienen los problemas. Entonces tenemos que tomar muy en serio cuando nosotros prometemos algo a Dios, como lo hacía el faraón que prometía, que les prometía que se vayan, que ya, ahora sí. Moisés le debe haber dicho, pero vas otra vez a tratar de negarlo. No, ya, que se vayan los piojos, que se vaya esto, que se vaya el granizo, que se vaya, en fin, todo. Pero Dios le endurecía el corazón para que se volviera a arrepentir y seguir todavía enseñándole a su pueblo quién es el Dios que ellos tienen. Cuando le dices a Dios, cuenta conmigo, ya no voy a faltar, ya voy a estar aquí, ya me voy a dedicar, ya no voy a faltar ninguna ocasión. ¿Tú crees que el estar aquí por 40 minutos oyendo esto es suficiente para tu crecimiento espiritual? Mira, si fuera esta una enseñanza de matemáticas, prácticamente necesitarías toda tu vida, que fuera de primaria. Necesitarías toda tu vida para aprender lo que está en primaria o en kinder. Y piensas que vas a conocer el corazón de Dios viniendo una vez cada semana o cada 15 días, que serían 2 veces al mes. 2 veces al mes. Por lo tanto, no sientes esa necesidad de leer la Biblia, porque no tienes no le encuentras el suficiente sabor a la palabra de Dios y deseas de Él la plenitud. Todo lo que un hijo quiere de su padre. Y te repito, no es Dios, no es Él. Somos nosotros. Pídele a Dios y ten cuidado cuando prometas. En Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla.
Si tú le prometes a Dios, no tardes en cumplirla. ¿Qué promesa? Ya no me voy a juntar con fulanito, con fulanita, porque siempre voy ahí y tomo. O porque cuando salgo me habla puros chismes de que lo único que hacen es de quitarme la paz de Dios. Cumple. Si a Dios, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él, o sea, Dios no se complace en los insensatos. Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. O sea, te ve como un insensato. El 5. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumples. Por eso nosotros los dineros los pedimos en un sobre y les pedimos que no pongan su nombre, no pongan nada, para que nosotros no sepamos quién es. Porque no es con nosotros. El dinero, si me lo estuvieras entregando a mí, pues yo quisiera saber ciertamente qué es lo que me estás entregando. Pero eso es entre tú y Dios. Y Dios es el que quiere saber. Entonces, mejor no prometas, no lo hagas. Echa una ofrenda o quédate con tu dinero, que al fin y al cabo pues es tuyo. Si quieres que sea de Dios y bendecido por Dios, entonces cumple. Cuando vienes, ¿cuántas veces, vienes y pides perdón para que seas perdonado de tus pecados? Y el mismo, porque la palabra dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, si es que lo haces de corazón. Pero si es de dientes hacia afuera, vas a seguir batallando con todo eso en vez de pedirle fuerzas. No vas a perder la salvación por seguir pecando, pero sí te vas a perder de muchas bendiciones. Confesar significa ponerte de acuerdo. O sea, cuando tú estás hablando, por eso, cuando tú confieses algo a alguien, por favor, no sea a nadie de aquí, de ninguna parte. Tu confesión tiene que ser con Dios. En tus momentos de adoración, Señor, perdóname por lo que dije, por lo que hice, que fue esto y así. Claro que sí, mijo. Ya reconociste que fallaste, que es lo que quiere Dios, no que no sepa, que simplemente reconozcas que una vez más has fallado y te has comportado con una actitud que no es correcta. Entonces, es ponerte de acuerdo. Cuando tú confiesas algo, es ponerte de acuerdo con la otra persona. Fíjate todo lo que tuvo que pasar Faraón en la última plaga. Cambió. En la última plaga cambió. Ya la conocemos porque en esa plaga es una representación clarísima de Jesucristo en la cruz. Todos pecamos, todos caemos
Y Dios lo sabe porque somos débiles en la carne. Pero todos pecamos, todos caemos. Y Dios sabe porque somos débiles. ¿Sabes? Él por eso vino como hombre. Él fue tentado en todo. Jesucristo sabe lo débiles que somos. Por eso nos deja el Espíritu Santo. Para que Él nos dé el poder y las fuerzas de decir no y cumplir con la promesa. Mira, todo lo que pasó por esta persona. Tuvo que su primogénito, el hijo del primogénito del faraón, murió. Y fue ahí cuando, ahora sí, se le tocó lo más profundo de su corazón. Y creo yo que no fue el único, porque el pueblo cuando salió, fueron atrás de él y para matarlos, traerlos de vuelta a los que pudieran. Y ciertamente creo yo que ahí debe de haber ido el faraón. Ahí debe de haber ido guiando todo ese ejército y murió cuando el mar abierto se cerró. Ve ahora cómo está ya para terminar el mundo. Ve cómo está el mundo. Actualmente ya Cristo está, ya las profecías se están cumpliendo una tras otra, que no sabíamos cómo, pero ya están. Ve cómo están las familias, ve cómo en la cuestión sexual está tan pervertido todo. Pero también quisiera dejarte esto, que tú veas qué es lo que entra a tu casa. ¿Qué es lo que entra a tu casa? ¿A través de la televisión o a través del mundo al que tú damos por hecho que ya no perteneces a ese mundo, sino que somos peregrinos de este mundo, ya pertenecemos a otro mundo? Pero al mayor enemigo de Dios, ¿quién es? La muerte. La muerte. Y la dejas entrar a tu casa, poniendo arañitas, monstruos, vistiendo a tu hijo de diablo y haciendo esto y acá y celebrando y celebrando. Y luego dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y Dios te dice, ¿y por qué no? ¿Estás conmigo o estás allá? ¿Cumples con tus promesas o no las cumples? Pero ¿por qué me va así? ¿Por qué si diezmo, pues no obtengo las necesidades financieras? No, si el diezmar no te está dando una matita para que hagas dinero. La bendición es en todo, en finanzas, en salud, en armonía, en paz, en todo. La bendición ocupa todas las áreas. Y como ya viene Dios, viene Jesús por su pueblo ahora, muy pronto la iglesia se está corrompiendo demasiado. Pero sí que podemos darnos cuenta todos, no nomás yo que soy el chismoso, qué es lo que están predicando las iglesias. ¿En dónde se está sensibilizando el cuerpo de Cristo? ¿En qué? ¿En qué? ¿Cómo
Ya lo que Dios odia, lo que Dios no quiere, ahora nosotros sí lo queremos. Infórmense, les dejo esto sobre California, sobre la lectura de la Biblia, todo lo que está pasando en California, sobre las escuelas, etcétera, etcétera, para que vayan viendo el caminar en Estados Unidos. La iglesia está predicando lo que la gente quiere oír para ver sus sillas llenas, para ver que la gente no se aleje. Y recuerda, aquí y en tu corazón debes de amar a la persona, no al pecado, a la persona. ¿Se le negaría la entrada a una persona pecadora a este lugar? ¿Cuál sea el pecado? No. No, mientras no se venga a burlar de Dios. Pero cualquier pecador, cualquiera, pues simplemente nosotros entramos tempranito. Pero el pecado es el que no queremos, ¿verdad? Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado. Hemos visto, Señor, cómo el faraón prometía y no cumplía. Y es un reflejo de muchos de nosotros. Porque la palabra que damos, que hablamos, no es inocencia. No es cualquier cosa. Porque tú eres un hombre de fe. Cuando a ti se te promete algo, tú crees que sí lo vas a cumplir. Así que, Señor, gracias, gracias. Y que sigamos pensando durante la semana, leyendo la Biblia sobre todo este aspecto para que nos reveles mucho más y que contigo, Espíritu Santo, tengamos el poder para transformar nuestra vida, para que haya una verdadera transformación y no que sea simplemente por algunos meses y volvamos a caer y peor, dando ese mal testimonio. Así es la carne, así somos, Señor, perdónanos. Esta semana que inicia, Señor, bendícenos. Bendícenos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.